Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Poderoso es el Señor. Que la paz sea contigo y con cada uno de vosotros, hoy y siempre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a Israel. Bien, bien, mis santos hermanos, vamos a continuar con los estudios que llevamos de la palabra del Señor. Te ruego que abras tu Biblia, abras tu Biblia, mis santos hermanos. Ahí vamos a estudiar un poco más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo importante siempre es meditar, siempre creerle a lo que Dios tiene en su palabra. Poderoso es el Señor en este precioso día, que siempre Dios está con nosotros. Bien, la palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Efesios 2:14, vamos a leer hasta el 17, mis santos hermanos. Poderoso es el Señor en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios por todo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu del Padre. Hasta ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Santo es el Señor. Santo, poderoso es el Señor. Sí, mis santos hermanos, sabemos que la ley es justa, la ley es santa y la ley fue dada solamente al pueblo de Israel. A ningún otro pueblo se le dio la ley. Así es, mis santos hermanos. Cualquier otro argumento que quizás diga que la ley fue dada a los cristianos, eso es falso, porque solamente la ley fue dada al pueblo de Israel. Los gentiles desde ese entonces, ellos no tenían la ley de Dios. Ellos estaban alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de los pactos, alejados de las promesas de Dios. Y Dios vino y se manifestó tanto al pueblo de Israel como a los gentiles. Y la palabra del Señor nos enseña, leamos el Efesios 2:14, dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia de separación, gloria sea el nombre del Señor, que hacía entre el judío y los gentiles, mis santos hermanos. En el templo de Dios y en los atrios de Dios había una separación. En el original es una indicación enérgica de que Jesús es la única fuente de paz del creyente. Isaías 9:6, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Isaías 9:6, bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor: y la sabrá todo el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria, que son soberbia con altivez de corazón, dicen ellos, mis santos hermanos. Leamos el 6 también para tener una idea. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es lo que Dios nos dio, mis santos hermanos, para que nosotros conozcamos lo que Dios nos ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos una entrada, tenemos un acceso hacia el Padre Celestial, hacia nuestro Señor Dios Todopoderoso. La palabra intermedia de separación
Hay una palabra ahí en Efesios 2:14 de intermedia, de separación. Esto alude a un muro en el templo que dividía los atrios y los gentiles de las áreas que solo podían ocupar los judíos. Pablo se refirió a ese muro como un símbolo de la separación social, religiosa, espiritual que mantenía excluido entre sí a judíos y gentiles. Así es, mis santos hermanos. No se podían congregar judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque había una separación que los separaba de los atrios. Solamente los judíos tenían acceso hacia los atrios, hacia lo que es al templo, mis santos hermanos. Los gentiles siempre permanecían en la parte de afuera, la parte exterior. Mis santos hermanos, no tenían acceso ellos hacia los atrios, ellos no tenían acceso hacia el templo. ¿Por qué? Porque el templo solamente era para el pueblo de Israel. Eso es lo que había una separación ahí. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso, mis santos hermanos, nos lleva que nuestro Señor Jesucristo, como leímos Isaías 9:6, Él es nuestra paz, Él es nuestro príncipe, Él es admirable, Él es consejero. Él vino, mis santos hermanos, para que por medio de Él nosotros tengamos acceso, tengamos entrada hacia el Padre Celestial. Eso es lo que nos dice y lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice el versículo 15, dice así: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria sea el nombre del Señor. Vámonos a Colosenses 2:14 a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Colosenses 2:14, leamos así la palabra del Señor: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así es, mis santos hermanos. ¿Cuál es el significado de esta acta? El significado literal de la palabra griega que se traduce acta es manuscrito. Se refería al certificado de una deuda que se escribía a mano y por el cual un deudor conocía su deuda total. Todas las personas, mis santos hermanos, tienen una deuda con el Señor. Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mala dádiva y el regalo que Dios nos da, mis santos hermanos, es vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la deuda que tiene una persona por transgredir su ley, que le resulta imposible para pagar a sí mismo. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo aboliendo en su carne la enemistad. Por medio de su muerte, Cristo abolió las leyes. Por medio de su muerte, mis santos hermanos, Cristo terminó las leyes. ¿Cuáles leyes? La fiesta, los sacrificios del Nuevo Testamento, que tanto distinguieron a los judíos de los gentiles. Ahora bien, la ley moral de Dios, como está resumida en los 10 mandamientos, permanece escrita en el corazón de todos los hombres, mis santos hermanos, de todos los hombres. Romanos 2:15, vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Dice así Romanos 2:15: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento. Eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Dice la obra de la ley: se puede entender mejor como la
La misma obra prescrita por la ley mosaica ahora está escrita en su conciencia literal con conocimiento, aquel sentido distintivo sobre el bien y el mal que produce culpa al ser violado, además de una conciencia innata de la ley de Dios. Los hombres tienen un sistema de alarma que se activa tan pronto elige ignorar o obedecer las cosas de Dios. Se le activa en la mente, en el conocimiento, mis santos hermanos, porque Dios en su infinita sabiduría, en su infinito amor o misericordia, Dios estableció la ley moral en el hombre, en la mente y en su conciencia y en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. No fue abolida, sino fue incorporada el nuevo pacto porque refleja su propia naturaleza, mis santos hermanos. La propia naturaleza de Dios refleja en la mente del ser humano, porque el ser humano en el cerebro tiene los conocimientos de la ley de Dios. Y eso es lo que Dios actúa de una forma muy explícita, de una forma muy sabia, le puso la ley en la mente, en su corazón. Mateo 5, 17, 29. Vamos a leer a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Mateo 5 y el versículo 17 y 19. A ver qué nos dice la poderosa y eterna de palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor en esta preciosa tarde. Dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así es, mis santos hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque es importante recalcar y enseñar lo que está escrito en la palabra de Dios. Solamente Cristo Jesús vino a poner fin a esa pared intermedia de separación que nos hacía difícil entrar en la misma presencia de Dios. Por eso dice el versículo 2:15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos he expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Quién vino a hacer la paz en un solo hombre? Solamente la vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, mis santos hermanos, Él es la paz en nuestras vidas. Ya el hombre ya no está sujeto, a rituales, ya el hombre ya no está sujeto a sacrificio, ya el hombre ya no está sujeto a ordenanzas antiguas, no, mis santos hermanos. Pero hoy en día nosotros experimentamos que muchas veces hay cristianos que quieren seguir sujetos a la ley. Hay cristianos que quieren seguir sujetos a los sacrificios del Antiguo Testamento, a los rituales, mis santos hermanos. Y eso no es bíblico hoy en día. ¿Por qué? Porque solamente Cristo Jesús pudo soportar, pudo cumplir la ley, mis santos hermanos, porque Él es la ley en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Cristo Jesús vino a reconciliar con Dios a ambos pueblos. ¿Cuáles son los ambos pueblos? A judíos y a gentiles. Tan pronto judíos y gentiles son llevados a Dios por medio de Cristo Jesús, también entran en unidad con un solo cuerpo. Esto fue logrado mediante la cruz, donde Jesús se convirtió en maldición. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 3, 10 y 13, vamos a leer que nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú dependes, hermano, amigo, siervo, ministro, pastor, líder, si tú dependes de las obras de la ley, dice la palabra de Dios que estás bajo maldición. Eso dice Gálatas 3, 10.
Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Nadie se puede justificar por la ley adelante de Dios. Solamente nos podemos justificar por fe, por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esa es, mis santos hermanos. Nosotros tenemos entrada hacia el Padre Celestial, y esto fue logrado solamente mediante la cruz, donde Jesús se convirtió en maldición, a recibir la plenitud de la ira de Dios, para que la justicia divina fuera satisfecha y la reconciliación con Dios se hiciera una realidad, mis santos hermanos. Según Corintios 5, 19, 21, vamos a leer que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Según de Corintios 5, 19, 21. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados al Dios vivo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gloria sea el nombre del Señor. Para más detalles sobre la reconciliación, mis santos hermanos, veamos Romanos 5, 8, 10. A ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Romanos 5, 8 y 10. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Somos salvos, mis santos hermanos, por la gracia y por la misericordia de Dios. Dios, amados hermanos, hizo derrumbó la barrera, y tenemos entrada hacia el Padre Celestial. Tantos judíos como griegos, gentiles, somos uno solo ahora, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Como último versículo está ahí mismo en Efesios 2:17, anunciando las buenas nuevas de paz. Esta expresión se usa casi siempre en el Antiguo Testamento para aludir a la proclamación de las buenas noticias de que los pecadores pueden reconciliarse con Dios mediante la salvación que es por medio de Jesucristo. En este contexto, Cristo, quien es nuestra paz. También fue quien anunció las buenas nuevas de paz con Dios. Vosotros que estaban lejos, a los que estaban cerca, es decir, a gentiles y a judíos, somos por igual. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. No estamos sujetos a la ley, no estamos sujetos a rituales, no estamos sujetos a sacrificio, no estamos sujetos a ordenanza, sino es que la fe viene por el oír, y por el oír palabra de Dios. Espero que este mensaje te sirva de provecho para el crecimiento espiritual de nuestras almas,
Y te recuerdo, mis santos hermanos, que si estamos en este mundo, estamos por la gracia y por la misericordia de Dios, porque Dios pagó con su muerte nuestros pecados. El acta fue anulada, el acta fue pagada. Ya nosotros no tenemos que pagar nada, mis santos hermanos, porque Cristo Jesús pagó todo con su muerte en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga en esta preciosa tarde, y se despide su servidor, evangelista Carlos Acosta. Bendición, mis santos hermanos, hoy y siempre, en el poderoso nombre de nuestro Señor soberano Jesucristo. Shalom es paz.